Ya está. Bueno, buenos días a todos y todas para que quede mejor, más bonita la grabación. Gracias Buenos por días. recordármelo. Gracias Buenos por días. recordármelo. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda de lo anterior, eh, podemos comentar. A ver, cuando uno dice, bueno, por esto continuó todo desde el Mira, 300. Dime. nada más una pregunta. ¿No nos podría repetir, perdón, la ruta nuevamente para subir el ensayo que vamos a hacer o la entrega del reporte de lectura? Por favor. A ver, el reporte en sí, o mapa conceptual, también lo que quieran hacer, porque es que depende de lo que ustedes quieran hacer también, es Ujú. solamente para medir que leyeron el texto, ¿no? Que los leyeron, obligarlos un poquito, sobre todo al principio, al inicio ahora. Si tú dices, bueno, ustedes lo leen, yo los dejaría que lo leyeran y no hicieran ningún reporte, la verdad. Pero para que tener una constancia de que hicieron todas esas lecturas básicas. Entonces, por tanto, puede ser un resumen de ideas fundamentales. Un reporte es un resumen de ideas fundamentales, ¿no? No que tú te pongas a valorar ningún texto, sino solamente las ideas fundamentales de este texto son esta, este y este, ¿vale? Sí, nada más Espérame, lo que me espérame, gusta. espérame, espérame. Y un mapa conceptual sería hacer ya un esquema de ideas fundamentales, ideas secundarias. Igual que un reporte, no que el reporte lo redactas, el mapa conceptual las expones. Eso es lo que yo quiero inicialmente. El trabajo final no hemos dialogado sobre esto todavía, porque el trabajo final es sobre eso, es un análisis epistémico crítico de tu tema de investigación. Y como no lo hemos visto todavía, ya yo creo que bueno, vamos a adelantar hoy vamos a ver positivismo, hermenéutica, eh, eh, partir las clases ahora me ha ayudado a andar un poquito, a tener un poquito, creo, más de tiempo. Y también lo digital ayuda a eso. Entonces, las, las clases, lo que vamos a hacer ahora es que yo creo que entre el lunes ya empezamos todo el paradigma crítico, el lunes y miércoles, y entre lunes y miércoles, entonces lo que voy a comentarles una vez que estemos viendo el paradigma crítico dialéctico es realmente, se los voy a ir aplicando al reporte, ¿vale? Y les voy a decir lo que hay que hacer, pero está muy claro lo que hay que hacer no solo en la página web, sino incluso el texto mío del Derecho como Ciencia Social tiene la misma estructura de reporte, para que usted, pero solamente te enuncia los compartimentos, ¿no? Que es analizar un tema en la totalidad social, que es la razón crítica, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Sí comprenden? No hemos visto eso. No puedo ahora explicarte una cosa que aún no hemos visto. ¿Sí me entiendes, Héctor? Sí, la pregunta más bien va enfocada en cuál es la ruta para subir el ensayo, el mapa conceptual, lo que vayamos a hacer. Lo que sucede es de que tuve problemas con la plataforma y como mencionó que solamente había una oportunidad para subirlo, no quiero cometer un error. Mi pregunta va Ay, enfocada en disculpa, ese. disculpa. Pero, bueno, a ver, les comparto de nuevo el sitio. Se Es, lo agradezco. a ver, la ruta es cuando tú vayas a subir los 4 mapas, o lo pones en un archivo, o lo pones en 4, pero lo ¿Sí? subes todos una vez. Pero ya viste dónde es el link. A ver, espérame. ¿Sí? Ya estoy registrado y todo nada No, más. no, el link específico para entrar a la página, espérame. El link específico del mapa conceptual, de los mapas conceptuales. A ver. Mm, mm, mm. A ver, ya ven aquí el curso, ¿lo ven? Sí,
Entonces, ¿ves aquí donde dice reportes de lectura 1? Reporte 1 Ajá. de lecturas de epistemología, le das clic. Acá tiene que salirle a ustedes subir archivo. A mí no me sale porque yo no los tengo que entregar. Disculpen. ¿Sí me entiende? Aquí. ¿Lo ves? Ajá. No sé qué le sale a ustedes. Subir archivo, ¿no? ¿Sí? ¿O no han entrado todavía? Sí, hay participantes 28, esos son ustedes, los participantes, todavía no se ha subido nada, entonces tienen que ahí subir archivos. Cuando tú subes el archivo, es que yo si le doy, voy a hacer otra cosa, que es calificar. Me salen ustedes, ¿ven? Porque esa soy yo, pero no me va a salir igual que a ti. Ok. Pero ahí le das subir archivo y lo adjuntas como un adjunto de un correo. Perfecto. Es eso, ¿sí? ¿Alguien ya entró? ¿Cómo le dicen? No, es que no sé, enviar archivo creo que es lo que dice. Dice algo como estado de la entrega y viene abajo una pestañita que dice subir archivo. Eso. Gracias, muy bien. Eso. Oye, Mila, nada más una pregunta. ¿Prefieres algún formato, o sea, que sea un Word o PDF o es indiferente? No. A ver, no. Yo soy un poquito antiformalidades. Lo único Ok, que quiero es que tengan su nombre, ok. por si me pierdo un poquito. No, tranquilos y tranquilas. El trabajo final, sí, háganle ya un formato, etcétera, que sí está. Pero no tengo ningún formato específico ni nada. ¿Vale? ¿Sí? ¿Podemos Ok. seguir? Vale. Gracias. Bueno, vamos. Pero es ahí, ¿no? Ahí dice estado de la entrega. El estado de la entrega debe decir entregado, porque a veces lo que pasa es que ustedes lo envían como borrador. Ven que aquí hay dos opciones, borradores, enviados, ¿ves? Traten de enviarlo, ¿no? Pero envíen o los cuatro juntos o envían un solo archivo, las cuatro lecturas. Con lo que ustedes deseen. Ahí se puede enviar y adjuntar como un adjunto 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Héctor, ¿quedó claro? Sí, quedó claro. Perfecto. Gracias. Y así va a ser los demás reportes y así va a ser el trabajo final también. Así mismo. Entonces, es bastante amable. Bueno, vámonos. Rápidamente. Lo que les comentaba era lo siguiente. Que es frío, por eso ando. Es que realmente el paradigma aristotélico como paradigma no fue sustituido hasta la revolución científica. ¿Y por qué? Porque justamente la revolución científica sí se plantea no solo un cambio, no tan epistémico, fíjense que cuando ustedes analizan Aristóteles, el tema epistémico aristotélico es bastante plural, es decir, incluso cuando analizas el pensamiento griego hay de todo desde el punto de vista epistémico, hay racionalismo, hay idealismo, subjetivismo, hay eh, empirismos, hay de todo, la verdad, hay de todo, ¿verdad? En esto depende de los autores que analices. Y metodológicamente también están todos los métodos. A ver, siempre, si nos queda claro que una cosa son las posiciones epistémicas y otra cosa son las metodologías. Por ejemplo, ¿la dialéctica qué es? ¿Qué cosa es la dialéctica? No, ¿es un método o una posición epistémica? Una posición, Es un método. Y todo. Es un método. método. Y es que hay métodos y hay posiciones epistémicas. Y por eso les puse el cuadrito de las clasificaciones, para que no se pierdan ahí. Porque los métodos son, por ejemplo, el método histórico, el método sociológico, el método dialéctico, ¿no? Sí. El método, claro, ¿qué pasa hoy? Una de las cosas que pasa, y por eso le hago esta distinción para que también lo tengan claro. Hoy, cuando tú haces una tesis, te dicen, ay, vas a usar el método lógico aristotélico. Sí, y al final el método lógico aristotélico es la inducción-deducción.
porque ya ha sido superado el paradigma, ¿no? Entonces ya se asume como un método, no todo el proceso, sino sobre todo el proceso, sobre todo incluso el proceso deductivo, que es lo que a donde voy ahora. Una de las cosas que pasa justamente en la escolástica es, ellos usan el método inductivo, deductivo igual, incluso si tú te leas a Santo Tomás, a San Agustín. Hay un texto que se los voy a poner, los voy a apuntar acá, porque les he prometido un par de textos que todavía no los he subido. Tuve mucho trabajo hasta ayer y andaba, pero el lunes sin falta se los subo. Les prometí, les voy a subir el de Ramón Chiró. No sé si conocen el texto de Ramón Chiró, Introducción a la Filosofía. Es un texto clásico, Mauricio lo conoce, pero es para otros compañeros, porque miren, una de las características de esta maestría es que vienen compañeros que en materia de filosofía o de historia tienen niveles diferentes, ¿no? Y es normal, porque vienen de diferentes áreas y disciplinas, me parece, es muy lógico, no pasa nada. Entonces lo que quiero es que los que se sientan un poco que, ay, no entiendo lo que me están explicando, puedan recurrir a otros textos. Estoy poniendo manuales, no estoy poniendo textos de gran profundidad, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque esta materia tiene el objetivo de ser base, para que ustedes después puedan ir profundizando en la maestría, ¿vale? Ramón Chirá tiene un libro que se llama Introducción a la Filosofía, muy bonito, muy claro, donde, por ejemplo, si tú quieres saber de la escolástica, tiene un capítulo de Santo Tomás de la escolástica espectacular, te lo explica muy bien, incluso te explica muy bien cómo hace toda la inducción, cómo ellos ven toda la inducción, deducción, bueno, vinculado, por supuesto, a todo el fundamento eh, místico religioso de que Dios es el que nos da el conocimiento, ¿no? Y que incluso, y todas las formas de conocimiento, ellos no niegan la forma de conocimiento racional, por ejemplo, sino lo que dicen, lo que para ellos hay un conocimiento que es de Dios, que incluso no podemos llegar a él. Nosotros no, los seres humanos no podemos llegar a él. Podemos tener algunas nociones desde la racionalidad, y entonces dividen los tipos de conocimiento, y dentro de esos tipos de conocimiento ellos hacen también el proceso de construcción metodológica y enfocan la inducción y la deducción, pero le dan mucho peso a la deducción. ¿Por qué? Porque ya los primeros principios existen, ya están dados, los axiomas, incluso por Dios. Entonces tiene mucho peso el proceso inductivo. Si bien dicen que ocurre en el ámbito racional, inducción, deducción, para ellos es muy importante, el conocimiento de Dios es pura deducción, porque hay primeros principios y axiomas y se puede trazar conclusiones particulares a partir de ahí. Y lo que quiero decir también con todo esto, y por eso les hice la distinción de nuevos métodos y posiciones epistémicas, porque los métodos son esos pasos, ese procedimiento para llegar al conocimiento. Por tanto, ahí tenemos el histórico, el inductivo, el deductivo, le puedes llamar, fíjense, le puedes llamar sociológico o empírico, pero a la vez te puede coincidir con la noción epistémica positivista, pero bueno, no importa, no lo confundan, pero porque también el método científico es esto, el método científico tiene racionalidad y tiene empirismo, ahorita lo vamos a ver. El método dialéctico, el método histórico dialéctico, que es el marxista, que tiene que los dos elementos van juntos, no van separados, porque puede haber una dialéctica idealista y una dialéctica materialista. Entonces el histórico dialéctico te implica esa materialidad. Entonces, ¿qué otros métodos? ¿Qué más me puede decir? Otros métodos que no sean posiciones epistémicas, evidentemente, que no generen esa dualidad o confusión en el lenguaje. Digo, porque no es que sean lo mismo, es que a veces se pueden denominar iguales, pero una cosa es el proceso de los pasos y del conocimiento, y otra cosa es la posición epistémica. A ver, otros métodos. Bueno, de acuerdo a las lecturas, el positivista. Ese es el empírico, es lo que acabo de mencionar. Ah, Sería un método sociológico empírico. Es que ese genera mucha confusión porque tiene dualidad en la terminología. A ver, si han visto
si conocen este término, por ejemplo, la ubicuidad del derecho, y los términos y la dualidad de los términos, no, se llama más bien, y esto lo hace mucho la filosofía analítica, la ambigüedad del término derecho. Es que cuando tú dices derecho, no sabes qué estás diciendo, ¿no? Si tú dices derecho, ¿de qué hablas? A ver, ¿quién me dice? Si yo le digo, ¿qué es el derecho? ¿Ustedes qué me dicen? Cecilia, no te escucho. Creo que si ibas a hablar. Si ustedes dicen derecho, ¿qué es el derecho? Digan lo que crean, no da Pues lo mismo. según lo que, Milay, Dime. pues según lo que te enseñan, por ejemplo, ayer lo platicábamos con Guillermo en clase, lo primero que te enseñan al entrar a la universidad en la carrera de Derecho es que Derecho es el conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en sociedad. O sea, es lo que te dan como base. Ese es un Entonces, concepto, eso ajá, es el concepto de... Ah, mira, aquí me están escribiendo, ya, no había visto el chat, disculpen, por eso sí. no... Ustedes me están comentando acá alguna cosa. Cecilia dice, César dijo conjunto de normas, Cecilia, de hecho, Santo Tomás de Aquino se basó en la filosofía de Aristóteles, San Agustín en la de Platón, solo como dato, muy bien, gracias Cecilia. Sí, en toda la filosofía esta clásica. Dice Michelle Paul, una vida digna, por ejemplo, ¿no? Dice Belinda, una facultad de exigencia. Tenemos muchos términos. Incluso podríamos, como Michelle Paul dice, una vida digna, el derecho podría ser una vida digna, hacer una traspolación a todos los derechos, ¿no? Todos los derechos humanos, etcétera, etcétera. El término es ambiguo. El término es ambiguo. Tú puedes hablar del concepto de derecho como orden jurídico vigente, puedes hablar el orden jurídico vigente, puedes hablar del concepto de derecho como derechos humanos, prerrogativas, los derechos que tenemos las personas. Exactamente. El marco de referencia, no solo personal, César, no solo personal, sino el contexto de descubrimiento en el cual tú estás dialogando el término. Eso es un hecho. E incluso, por ejemplo, si yo digo, díganme el concepto de derecho que ustedes conocen, que ahora lo acaba de mencionar Gilberto, que es el que les dan en la facultad regularmente desde el punto de vista positivista, y yo diría, oye, pero el mío es otro. Mi concepto de derecho es que es un fenómeno sociopolítico normativo, que sí regula conductas, pero que por una autoridad, pero que no tiene por qué ser estatal, diría yo, por ejemplo. Y estoy dando otro concepto de derecho, muy diferente a la que se da en el positivismo moderno, que es el conjunto de normas que regulan conducta por el Estado. Y yo digo, para mí es el conjunto de normas, sí que regulan conductas, pero no solo el conjunto de normas, para mí es un fenómeno también social y político, no solo normativo, que además regulan conductas por autoridades, pero no siempre tiene por qué ser el Estado. Exactamente, un conjunto de prácticas sociales, históricas, que se vinculan a las normas, a una normatividad. No solamente es la práctica social histórica, sino se vincula a la coerción y la coacción. Entonces, lo que tenemos aquí son dos cosas. Uno, el término es ambiguo en cuanto a que puede significar varias cosas, en cuanto que la referencia conceptual puede significar cosas diferentes. Se puede estar hablando de derechos humanos, o se puede estar hablando del orden jurídico, o se puede estar hablando de un sistema jurídico, ¿no? Por ejemplo, el sistema jurídico románico, el francés, o el sistema jurídico del common law. Bueno, ¿qué tipo de derecho tienen en Estados Unidos? Tú dirías, ¿qué tipo de derecho tienen? Entonces te diría, no, pues normas que regulan. No, estoy hablando del tipo de sistema jurídico. Entonces es common law, es common law, históricamente. Esa es una ambigüedad que tiene el término, y lo otro es que podemos tener conceptos diferentes. Dice Diana, sí, que la conceptualización se da a partir de unos criterios de verdad, aquí está en el chat, lo cual corresponde a la relación dada entre el conocimiento y el objeto y su utilidad práctica. Y también a tus concepciones, Diana, no solo a lo que te enseñan,
porque el conocimiento también lleva ideología, que es un poco lo que dice el capítulo 4 que les dije. El conocimiento lleva ideología, lleva todo un proceso de educación, vamos a decir, ahí se plantea como ideológico, ¿no? Educación para mí de cultura, una serie de elementos que implican, evidentemente, tradiciones epistémicas detrás. ¿Y por qué digo todo esto? Porque eso pasa en todos los conceptos de ciencias sociales, en casi todos. Sino que cuando tú hablas, por ejemplo, si tú hablas de acontecimiento en materia filosófica, ¿de dónde lo estás hablando, del acontecimiento? ¿Desde dónde estás hablando del término? ¿No? Si hablas de acontecimiento, si es desde Derrida, desde la filosofía escolástica, Santo Tomás y San Agustín, es un concepto que se usa en la filosofía, pero depende desde dónde lo estés tratando, ¿sí? Es un término que puede ser también ambiguo. Hay muchos términos así, no solo por qué es lo que está tratando, también si estás en un contexto, estás hablando de filosofía, estoy hablando del concepto de acontecimiento en filosofía, pero puedo estar diciendo, también se vincula al lenguaje común. Hay un acontecimiento en el pueblo tal, estás hablando de que sucedió algo, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, volviendo a esto, porque ahorita Belinda dijo, no, el positivismo, es que justamente el positivismo es una posición epistémica, pero los métodos que se han tratado alrededor del positivismo sería el sociológico, el empirista, ¿sí? ¿No? El método es otra cosa, no es... También se habla del método positivo, es lo que dice Augusto Comte, ¿no? El método positivo, Augusto Comte le llamó método positivo, de la escuela positiva, así le llamó. Pero Émile Durkheim estaba hablando de algo muy parecido y le llamó método sociológico. Y al final se ha quedado como el método científico. Se le puso el apellido y se quedó como tal. Entonces, son varias aristas y toda esta aclaración se las hago porque para que no confundan y ubiquen muy bien, una cosa son las posiciones epistémicas, otra cosa son los métodos. Y a veces puede haber ambigüedad en los términos, pero no siempre. La posición dialéctica epistémicamente no existe, por ejemplo, ¿sí? La posición dialéctica, la posición histórica epistémicamente no existe, esos son métodos, ¿está bien? Hay algunos que coinciden, pero hay muchos métodos. El método inductivo es un método, ¿no? Ahora, el método lógico aristotélico implica todo lo que explicamos la clase pasada, ¿está bien? Y ustedes dicen, pero Milay, no me dijiste que eso era un paradigma. Sí, es un paradigma que se convirtió en un método porque dejó de ser paradigma. ¿Sí van conmigo? ¿Ahí? ¿Sí vamos entendiendo todo esto? Vale. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Las demás? Bueno. Sí. Entonces, seguimos. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Lo que ha pasado realmente es que Santo Tomás, San Agustín, toda la escolástica siguieron usando todo este paradigma. Yo creo que lo profundizaron. La escolástica incluso, es muy interesante, que dentro de su lógica del pensamiento aristotélico, platónico, como bien comentó, como bien comentó Cecilia, un poco más vinculados a la observación, a la experiencia, que eso es muy aristotélico, y otros más vinculados a la racionalidad, al idealismo, más platónico. Recuerden que al final la observación, que es de donde parte la inducción, es una observación de la experiencia al final de las cosas, es una forma que asumen un grupo de filósofos, pero no todos, hay muchos que ya parten de los primeros principios, de la parte deductiva. Y desde ahí hacen procesos deductivos y de conclusiones y de análisis. Entonces, esto yo diría que la escolástica es muy interesante, pero no nos da tiempo de investigarla. Además, eso es más filosofía y una parte de filosofía jurídica. El que quiera y le interese, si va a hacer trabajos, por ejemplo, lo que comentó Joaquín, creo que te llamas, el chico de Argentina, que le interesaba Ignacio de Acuría, ¿no? Que lo había escuchado, lo había visto en un diplomado,
Si a alguien le interesa, pero ninguno de ustedes refirió que iba a hacer nada de esto en tesis ni investigación, pero hacer una tesis más filosófica de las bases, por ejemplo, de un pensamiento de la filosofía de la liberación, sí tienes que estudiar esos filósofos, tienes que saber qué plantearon, evidentemente. Pero para esta clase no nos interesa tanto realmente profundizar ahí, pero sí les puedo asegurar que amén de que ellos usen el paradigma aristotélico, que así se le llama, aristotélico o la filosofía clásica griega, ellos sí usaron muchos métodos, usaban la dialéctica, usaban incluso métodos de interpretación, hasta cierto punto, no le llamaron hermenéutica, pero sí hicieron interpretaciones no solamente exegéticas, de esto del lenguaje, ¿no? Literal. Eso es lo que ellos decían, tú no puedes interpretar a Dios y tú tienes que decir lo que Dios plantea, eso está clarísimo, pero ellos sí decían que después en el ámbito del conocimiento de la racionalidad, evidentemente, a partir de esos principios tú puedes hacer determinadas aplicaciones e interpretaciones. Entonces, es muy interesante porque tienen una multiplicidad metodológica impresionante. Hay otro libro, además el de Ramón Chiró, que sí es de derecho, a ver si también lo tengo digital, se los voy a subir al que quiera. Esto no es para leerlos ni nada, todos, ni mucho menos, es para que lo tengan como referencia, que se llama Las bases para una investigación de la metodología jurídica, algo así. No, da lo mismo. Es de Manuel Calvo García. Lo voy a apuntar aquí para también subírselos. Manuel Calvo García, que es un libro muy interesante, muy bien hecho, sobre todos los paradigmas, pero visto desde la metodología. Tiene un poquito de epistemología, un poquito, pero es más de metodología, ¿no? ¿Qué métodos usaba la escolástica, por ejemplo? Y lo explica a partir de todos los planteamientos de Santo Tomás, de San Agustín. Pero además no solo se queda en esos dos autores, sino abarca más autores por procesos históricos. Y está muy bien porque les da una noción a los que les interese de profundizar mucho más, la verdad. ¿Qué más les quiero comentar? Bueno, vamos hacia ya la modernidad, ¿no? Bueno, sabemos que la modernidad es un concepto también complejo, que... Sí, Belinda, es que los estoy apuntando acá porque se los voy a subir a la página, los libros, ¿vale? Lo voy a subir como lecturas complementarias, ¿sí? Ahí en una cápita que diga lecturas complementarias le voy subiendo cosas que vamos comentando en clases. También tengo que subirle, el de Dussel les dije que le iba a subir, ¿no? Ahí me recuerdan todo lo que les he dicho, ¿no? Que voy a subir y yo se lo subo, no tengo ningún problema. Tengo mucha bibliografía digital, uno porque la escaneo también, no crean, la escaneamos para tenerla, para poderla compartir, porque hace 10 años nosotros usamos tipo Moodle, cosas digitales, ¿no? No ahora con la pandemia, la verdad. Lo único que he incorporado con la pandemia es esto del Zoom, pero lo digital siempre lo hemos tenido mucho, ¿no? Bueno, volvemos. El de Dussel de historia también se los voy a subir. Ahí me dicen, ¿no? Cualquier cosa. Tengo mucho material también de la Escuela Crítica de Frankfurt, etcétera. Que bueno, eso está en internet. Dussel tiene una página web que tiene todo su material ahí. Creo que es el de la Asociación de Filosofía Latinoamericana, la AFIL. A ver, se los pongo acá. Si mal no recuerdo es esta. AFIL. Ahí tiene mucha información para el que quiera bajar, ahí tiene muchos libros. El de historia, sí, ya está por ahí arriba, pero se los voy a subir porque la verdad que me lo escanean y sale muy bien y pueden citar el libro, no citar un archivo digital, que no es igual. A la hora de trabajar, sí hay que tener en cuenta esto. Si tú bajas un archivo digital y perdió el formato, tienes que citar el archivo digital, si no tiene formato libro. Si tiene formato libro, puedes citar el libro, ¿no? Eso es importante. Desde el punto de vista formal de una investigación. Bueno, seguimos. ¿Qué cambia? El concepto de modernidad es un concepto que se ha trabajado mucho por la filosofía latinoamericana, sobre todo cuestionando el concepto de modernidad tradicional histórico. Y aquí vuelvo un poquito a la historia rápidamente, no me voy a demorar tanto.
el concepto de modernidad, si vas a Bolívar Echeverría, no sé si alguno de ustedes conoce al filósofo ecuatoriano, ¿lo conocen? ¿O lo han leído? Bolívar Echeverría. Ujú. Bolívar plantea que las modernidades son muchas, que por ejemplo que hay un cierto ámbito de modernidad en la Roma antigua, cuando sobre todo en la Roma republicana y en la Roma imperial, cuando ya el derecho lo sistematizan, sobre todo en la Roma imperial, que lo sistematizan, que lo codifican, que hay una serie de prácticas políticas y jurídicas que son muy relacionadas a la modernidad, pero también económicas, ¿no? De mercantiles, etcétera, etcétera. Entonces, no es que sea capitalismo, sino para él se centran las modernidades en una serie de prácticas económicas, políticas y jurídicas y culturales que tienen que ver con la racionalidad y la experiencia y el intercambio ya como tal de mercancías, que es una cuestión mercantil, no tiene por qué ser capitalista del todo. Bolívar dice, para él hay varios momentos que hay modernidad en el mundo, no solamente a partir del siglo XVI. Ese es un ejemplo. Otro concepto eh, el concepto clásico, el concepto tradicional, es que, a ver, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen de modernidad? Como periodo histórico, es un periodo histórico. ¿Quién me dice? Si alguien lo tiene. Si lo conocen, como periodo histórico, si conocen. ¿Alguien me puede decir o no? Con la formación de una nueva identidad, ¿Pero en qué momento y eso? 1492. A, a partir, en este Era caso, sobre mí. es Leonardo el que habla, ¿no? Esto. Tú dices una formación de identidad a partir de 1492, pero solamente es identidad. No, no. De varios otros campos, aspectos también. Ok. ¿Alguien tiene otro concepto de modernidad? Hace referencia a procesos históricos Ujú. después del Renacimiento, sociales y históricos. Ajá, muy bien. Sociales históricos después del Renacimiento. ¿Y en qué fecha más o menos se ubicaría? No sé. Está bien. ¿Y el Renacimiento de cuándo es? A ver, porque hablas de Renacimiento, pero no lo ubicas al Renacimiento. Bueno, no importa, no importa. A ver, la visión tradicional de la modernidad es lo que un poco dice Cecilia, pero que dice, claro, el Renacimiento es el proceso cultural e ideológico que propicia un cambio, pero para ellos el Renacimiento no es moderno, es Renacimiento y ubican la modernidad posterior al Renacimiento, más o menos, sobre todo cuando se dan los tres procesos europeos, esto que son Inglaterra, los dos procesos europeos, Inglaterra y Francia. Primero, Inglaterra, acuérdense que es en el 1600 que hacen todos sus Perdón, muchos. se está congelando la pantalla. ¿Se corta? ¿No sería con el colonialismo? Sí, sí, voy allá. Vamos hacia el colonialismo, exactamente. Lo que quiero decir que la visión tradicional es la que plantea esto que planteó Cecilia. Fue Cecilia la que lo planteó, ¿verdad? Que es el Renacimiento es la base y del Renacimiento salimos a un proceso que es político y jurídico. ¿Cuál es? La Revolución Inglesa y la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. ¿Está bien? Esa es la visión tradicional. ¿Cuál es la visión que asumimos nosotros en América Latina? Como dice Frida, como dice Frida, es a partir, a ver, hay una visión que es la de Bolívar Echeverría, no se las quería dejar de mencionar, pero la que nosotros manejamos sobre todo, y la van a encontrar, se la van a dar mucho en toda la maestría, así como perspectiva histórica del grupo que estamos en la maestría, es una perspectiva crítica histórica, pero ustedes pueden asumir la que quieran, ¿no?
es a partir evidentemente, de la colonización de América Latina, de la colonización, del proceso de conquista. Porque en la otra perspectiva, que es la perspectiva de la Revolución Francesa e Inglaterra, es una perspectiva completamente eurocéntrica. Estás ubicando los cambios solamente allá. Y entonces, con justamente lo que nosotros decimos, y nosotros, no solo la filosofía latinoamericana, toda la concepción del sistema mundo capitalista, que es de Manuel Wallerstein, que toda esa concepción del sistema mundo capitalista es una concepción donde se plantea que económicamente, y eso tiene una base, y Manuel Wallerstein es más de una base marxista, la filosofía de la liberación, a ver, ¿se escucha mejor ahora? Es que subí el audio. Lo había bajado porque me hablaron uno de ustedes y por poco el tímpano se me funde. Y lo bajé, pero ya. A ver, ya lo subí. ¿Se escucha mejor ahora? ¿Sí? Bueno, y también me pongo esto acá se oye mejor. Entonces, el tema Immanuel Wallerstein, que es toda esa vertiente económica marxista de la concepción del sistema mundo capitalista. Sistema mundo capitalista. Y es una concepción económica histórica esta, materialista histórica. Y por otro lado, toda la concepción de la filosofía latinoamericana asume esta posición y la asume, esos son los decoloniales posteriormente, Quijano, etcétera, son decoloniales, pero los primeros serían toda la filosofía latinoamericana, asume evidentemente el siglo XVI y la colonización de América Latina como el periodo de nacimiento del periodo histórico de la modernidad, ¿no? Es la conquista. ¿Y por qué? Porque realmente la modernidad no es un proceso unívoco, no es un proceso en el cual solamente hay una serie de principios que se instauran única y exclusivamente desde ese momento, no, es un proceso de desarrollo que está vinculado a dos o tres, vamos a decir, concepciones de principios. Primero es la expansión del capitalismo desde el punto de vista global. Ese es el primer tema. La parte económica es la expansión del capitalismo global. Y esto es muy importante porque la expansión, el capitalismo como capitalismo global, el capitalismo no es el mismo siempre, ese es un tema. Primero hay todo un tema mercantil, después viene el capitalismo industrial y hoy lo que tenemos es un capitalismo financiero, postindustrial, no sé, pospandémico, ya no sabemos lo que tenemos, pero bueno, sí, esto es una cosa también complicadísima. Si tú lees a Marx, lo que dice en esencia se permanece, hay muchas cosas que han variado, sobre todo en el tema del capitalismo financiero. Ahora, pero hay cosas y principios que no han variado nunca. Uno, la expansión territorial. Por ejemplo, la colonización y la conquista de espacios territoriales. Ustedes dirán, no, pero hoy no hay conquista. Sí, hoy hay conquista de otra manera. ¿Cómo se conquista hoy? Pues de otra manera. Hoy, si en el siglo XVI nos conquistaron a base de fuego y caballos y armas, etcétera, y nos impusieron sus instituciones políticas, sus instituciones religiosas, su lenguaje, su forma de vida, porque así hicieron. Eso fue en el siglo XVI. En el siglo XVIII, XIX también lo hicieron en toda la zona de África, etcétera. En el siglo XX lo hicieron de otras maneras económicamente. Ha habido mucha interacción porque aquí lo que se usa mucho sobre todo son las categorías de centro, periferia, semiperiferia, También, muy bien, estoy de acuerdo con Belinda, la expropiación de territorios de manera legal.
Dice Diana, ese es otro aspecto que también la modernidad doméstica, sociopolíticamente al ciudadano, bueno, la redacción ahí, de la modernidad doméstica, ¿no? Que tiene muchos decursares, ¿eh? Porque al inicio, en el siglo XVI, había una modernidad doméstica que fue variando hacia el capitalismo industrial. Bueno, y lo que quiero decir con esto es que lo que sí hay como principio es una apropiación de los territorios, que hoy también puede ser legal en el siglo XX o que sea de apropiaciones de manera económica, ¿no? Por ejemplo, México tiene concesionada toda una gran parte del territorio que tiene que ver con la extracción de recursos minerales, las mineras, ¿no? Por 50 años y no lo puedes quitar. Son contratos. Si los quitas tienes que indemnizar y es una pérdida impresionante. Entonces se les está haciendo toda una regulación para que no haya contaminación, que eso es imposible si es una minera, pero bueno, para que haya lo menos posible. Eso es lo que se está intentando hacer, una regulación de este tipo, porque concesionaron todo. Es como decimos, se vendió el país, pero no se vendió jurídicamente, que son concesiones administrativas, no hay una venta de propiedad, para hablarlo bien técnicamente desde el punto de vista jurídico, pero es una forma de conquista también del espacio y del territorio. Lo que con contratos administrativos, donde el Estado es el que propicia esto. ¿Sí? No sé si me comprenden. La expansión y el dominio del territorio y los recursos, sí, porque a ver, no se expanden porque quieren vivir acá porque el clima está más rico, ¿eh? No, la expansión del capitalismo tiene todo un objetivo, es apropiación de recursos naturales y explotación de la fuerza laboral. Y ese punto de la explotación de la fuerza laboral también tiene fases. En esa modernidad temprana, y aquí le estoy poniendo otra categoría, modernidad temprana, que es la modernidad esta del siglo XVI, es una modernidad en la cual evidentemente el uso de la fuerza laboral fue mediante la esclavitud, mediante formas feudales, y esto es importante porque la gente dice, no, es que con la modernidad viene el feudalismo a América Latina. No, como sistema económico es un sistema económico capitalista que subsume adentro, subsume internamente formas feudales y formas esclavistas. Formas feudales y formas esclavistas. Desde el punto de vista de la relación de explotación. Y que eso cambia posteriormente en el capitalismo industrial, evidentemente, con formas de explotación salarial, como centro de formas de explotación. Pero antes la subsume dentro del capitalismo, las formas feudales y formas esclavistas. Entonces, en la modernidad temprana, la apropiación de territorios, la apropiación de recursos es una característica fundamental, la explotación de la fuerza laboral, pero que se hace de diferentes maneras en cada etapa, ¿no? Incluso hoy se hace de diferente manera. Hoy es una de las cosas que hay que develar más, que habría que estudiar más, son estas formas diversas de explotación salarial que son complejas, porque un CEO de una gran empresa transnacional también es un empleado, pero es un CEO y gana no sé cuánto y toma decisiones, pero puede ser que no tenga que no tenga esto que se plantea, puede ser que sí, que tenga empresas, que explote fuerza laboral, pero puede ser que no, ¿no? ¿Sí me entienden? Puede ser que no la tenga. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la posición nuestra, nosotros, ustedes estudiantes o trabajadores, que yo imagino que muchos de ustedes trabajan, y yo que soy una trabajadora, o el trabajador incluso de, de una fábrica, los campesinos, los diferentes tipos de trabajadores, el trabajador informal hoy, pues, que es mucho, que no tiene una formalización de contrato laboral, respecto a otros trabajadores que también lo son. Bueno, hoy la complejización es fuerte, pero bueno, lo que quiero decir, aquí Belinda me dice, nuevas formas de esclavitud actual, como la trata de personas. Bueno, el tema migrante, exactamente. El tema migrante es un tema impresionante desde el punto de vista de explotación laboral, porque además le dan menos salarios, que los tienen en Estados Unidos. Esto se ve clarísimo, ahí en las Californias, todo esto, todo el tema de la explotación laboral, así ha sido histórico, ¿no? De todos los latinoamericanos en función de
no te regularizo, entonces tienes menos salarios porque eres ilegal, etcétera, aparentemente ilegal, nadie es ilegal, y provoca toda una serie de formas de explotación también diferentes, o por lo menos en más precarización. Entonces, la posición que asumimos es que la modernidad empieza en 1492, justamente con la conquista de América, con esa expansión global del capitalismo, con no solo de apropiación de territorios y de recursos. Eso no quiere decir que la ideología que lleva atrás la conquista no tiene que traer una ideología completamente capitalista, trae incluso toda una ideología y proyección de religiosidad. Exactamente, en San Quintín, lo que comentas, Vanessa, muy bien, de Baja California, la explotación laboral de los ordenados agrícolas. Y lleva en sí, por ejemplo, el inicio de la modernidad con la conquista de América, todo un proceso también de dominación que no solo es económica, sino también de dominación cultural. La dominación es económica, pero también, evidentemente, es cultural. Sí, porque siempre pensamos en la dominación económica y política, ¿no? Porque nos impusieron sus instituciones, etc. Pero no, fue una dominación cultural muy profunda, desde el punto de vista de los religiosos y de las formas de vida, ¿no? Por ejemplo, México es un ejemplo de resistencia en ese sentido. Es impresionante la resistencia de México en la alimentación, eso es cultura, en la alimentación y en algunas costumbres del país que también se han transculturalizado, ¿no? Por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo del Día de Muertos, pero se dice que el Día de Muertos es una costumbre muy fuerte, muy arraigada de la cristiandad en Europa, pero en determinadas zonas de Europa. Es decir, que se traspoló acá esa noción y se mezcló con las tradiciones originarias nuestras, y entonces, y al final hoy queda solamente como en la parte del centro del país, hacia el sur, porque al norte es Halloween, es más Halloween, y bueno, al centro ya hay mucho Halloween, pero yo llevo en México hace 18 años y bueno, voy a cumplir 18 años y al principio tú decías, es impresionante. Y hoy tú en la Ciudad de México vas en las fechas y ves que Halloween está muy metido ya dentro del festejo, ¿no? Eh, también el tema patriarcal. Vamos por partes, porque la dominación no solo es económica, es política, es cultural y tiene que ver con el oikos. El oikos tiene que ver con lo doméstico también. En lo doméstico está lo patriarcal, toda la reproducción patriarcal. Lo estoy diciendo porque estoy viendo el chat, no sé si ustedes están viendo el chat porque los compañeros y compañeras están escribiendo. Entonces, de pronto yo digo una nota, coma, y digo algo, y a lo mejor, si no están viendo el chat, no me entiendo, pero estoy también leyendo lo que están exponiendo ustedes. Y el oikos, esto es esa vida doméstica que se mencionó antes y tiene que ver con la posición patriarcal. Y eso está claro que, por ejemplo, si ustedes leen, y ese texto también se los puedo poner, pero está en internet, de Silvia Federici, el análisis de Federici, desde el punto de vista del nacimiento, más que el nacimiento, el desarrollo de la discriminación hacia las mujeres, el famoso texto, que ya es muy famoso y muy... Calibán y la bruja. Está mal escrito, disculpen. Que es un texto muy famoso, muy recurrido, que es un análisis marxista acerca de cómo se desarrolló el proceso de expansión de los territorios entre los años 1400, 1500, los famosos cercamientos en Europa. A ver, en el feudalismo no había cercas. Este territorio es del señor feudal tal, X, ¿no? Es un territorio vastísimo, ¿hasta dónde? Hasta donde se ve el límite del horizonte, hasta el río no sé qué, así, ¿no? Eran límites naturales, los límites, no había fronteras, eran límites naturales, ¿no? Eso no quiere decir que no había propiedad, sí tenían esa apropiación de uso y dominio, pero no quiere decir que había cercamiento. El cercamiento es un fenómeno del capitalismo, que es, esto es famosísimo, el tema del cercamiento, cuando
empiezan a existir cercas, está cambiando la relación socioeconómica en el periodo histórico. Y eso ocurrió entre 1400, 1500, sobre todo 1400. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Es que se me... Ah, ya. Estoy escuchando... Ya. No, es que me entró un ruido. Estos acercamientos propiciaron que en las comunidades, sobre todo rurales, semirurales, que eran las mujeres, sobre todo, las que se dedicaban al oikos, pero no es una actividad solamente doméstica de la casa, es la actividad comunitaria. Por ejemplo, es cultivar toda la comida que se come diariamente, es la actividad comunitaria alrededor de la comunidad. Los hombres se dedicaban a otras cosas, las mujeres se dedicaban a los animales, los hombres a lo mejor a animales que tuvieran que ver con otro tipo de actividad, pero todo lo que era comida alrededor de la comunidad, porque no es solo la casa, no es solo la casa, tu casa específicamente, sino se vivía muy comunitariamente en los ámbitos rurales, y entonces las mujeres se dedicaban a toda esa administración, tener animales no solo domésticos, me refiero a gallinas, gallos, etcétera, todo esto, y la comida, la leche, todos estos temas, pero además también cultivar determinadas parcelas con la alimentación diaria. Pero además también se dedicaban a recoger la leña, porque evidentemente no había luz eléctrica, ¿no? Y con qué te calentabas y con qué cocinabas, con leña. Y eso estaba en los bosques, ¿no? El agua, la leña, la sobrevivencia, 1300, 1400. ¿Y qué pasa con esto? Cuando tú cercas el bosque, ¿qué pasa? Pues no puedes pasar. Los famosos cercamientos atentan contra los famosos bienes comunes. Y el bien común no solo es de una comunidad específicamente, sino de la humanidad, es de todo el mundo. El bosque es de todo el mundo, el que pasa por ahí se puede llevar si hay frutos, claro que te lo puedes llevar. E incluso es muy interesante cómo hay, ¿cómo se llama? Testimonio, me refiero escrito, ¿no? Sobre cómo tenía una noción muy clara de cómo cuidar los bosques, porque no puedes cortar la leña así al por mayor y dejar y no dejar que se reprodujeran. Tenían una noción ambiental muy clara. Estoy hablando del centro de Europa, ¿no? Del centro de Europa. Claro, la población era mucho menor, pero la cuestión ambiental en Inglaterra, exactamente, sí, pero espérame, Michael Paul, el problema es que el penar la entrada al bosque de Rey fue un proceso posterior a los cercamientos. Antes eran bienes comunes, ese es el tema. Los cercamientos son los que propician que te empiecen a limitar usar esos bienes comunes. Y de hecho, fíjate si eso es así, y es lo que voy a mencionar ahora, en 1215 está la famosa Carta Magna de Inglaterra, ¿no? La Carta Magna inglesa, que se supone que es la primera constitución, etcétera, que se conoce como constitución, pero justamente unos años después sale la Carta del Bosque y está vigente en Inglaterra esta carta. Estos documentos jurídicos están vigentes. Y la Carta del Bosque, eso es otro libro muy bello, que también se los puedo subir, de Peter Linebaum, de Linebaum, que es impresionante, es muy bonito, sobre la Carta del Bosque y cómo se dieron las luchas se llama justamente la Carta del Bosque, aquí la pueden buscar en internet por el autor. A ver. Tiene el famoso La ira de la revolución y el manifiesto de la Carta Magna, así se llama, el manifiesto de la Carta Magna, que no es otra cosa, el manifiesto de la Carta Magna es un libro muy bello, muy bonito, que hace toda la historia de cómo se aprueban estos documentos jurídicos y las luchas que hay detrás de esos documentos jurídicos.
Y hay una lucha ambiental, y estamos hablando de finales de 1200. Hay una lucha ambiental muy fuerte de los campesinos por usar la leña, cuando digo ambiental y económica, por el uso de la leña, pero también ambiental en el sentido de que no se despoje, no solo de los bienes comunes económicamente, sino del buen uso de esos bienes comunes. Entonces, esto Federici lo explica en su texto, de Calibán y la Bruja, muy bien, pero asociado también a los movimientos de mujeres, a las mujeres en las comunidades europeas. ¿Por qué? Porque eran las mujeres las que hacían esto fundamentalmente. Peter Lightman lo hace en función de esto que estoy poniendo acá en el chat, son los documentos jurídicos, las luchas alrededor de esto. Pero Silvia Federici lo hace alrededor de los movimientos de mujeres en el centro de Europa y en Inglaterra. Y es impresionante, empiezan a acercar todas las propiedades, y además de acercarlas, que es el tema del capital, del capitalismo naciendo, cercando propiedades y haciendo propiedades más individualizadas. Lo otro es la estigmatización de las mujeres. ¿Y por qué hago toda esta explicación? Para entender también que el oikos y la vida doméstica, el patriarcado, ahí tienen un vuelco impresionante. No es que no haya habido patriarcado antes, es que hay una resignificación de la estigmatización de las mujeres en ese momento. ¿Por qué? Porque ellas fueron las que defendieron fundamentalmente esa vida doméstica. No, cuando hablo de oikos no estoy hablando solamente de la casa, estoy hablando de lo comunitario. ¿Sí? Lo he dicho muchas veces, creo que se entiende, ¿no? Se entendió. Es que no me interesa la vida doméstica, no estoy hablando de la casa, porque si no estoy cayendo en lo mismo, que se cae en la noción de que la mujer está en la casa, ¿no? Sino de esa vida comunitaria donde ellas tienen un papel fundamental. Y es muy fuerte esto, porque justamente la modernidad trae esto, no trae solo dominación económica, política, cultural, sino también un parteaguas en esa vida doméstica comunitaria. Y ahí hay un proceso de estigmatización diferente hacia las mujeres, muy diferente. El libro de Silvia Federici tiene unos dibujos impresionantes, muy fuertes, que tú dices, donde a las mujeres las toman presas y les ponen bozales para que no hablen, para que no griten, porque era una forma de resistencia, ¿no? Gritar, decir, manifestarte, ¿no? Entonces, sí, ya lo apunté acá, lo apunté, Gilberto, para subírselos también a la página de Silvia Federici. Es muy buen libro, y es un análisis, claro, es un análisis con el centro es la apropiación del capitalismo, de los bienes comunes, del capital, expandiéndose, no en América Latina, sino en el centro de Europa. Por eso proyéctenlo hacia todos los espacios en los cuales se expandió el capital. Bueno, ya me he demorado, son 10:15, ya me he demorado mucho acá. ¿Cuál es el otro proceso? Además de la dominación, dije, económica, cultural, política, cultural y doméstica, vamos a decir, del oikos, que bueno, está dentro de todo el ámbito también cultural, se relaciona todo, es económico y es político todo el oikos, y es cultural. Tenemos que hablar de una dominación, y esa es la base, por eso Quijano lo usa, de la colonialidad. La colonialidad no solamente es una colonización política, también es una colonización de los saberes y es como ellos llaman, colonización, eso lo vamos a ver en clase, colonización del poder, pero también del ser y del saber. Del ser y del saber. En este sentido, la colonización no solamente vinieron y nos conquistaron económica y políticamente, sino también nos conquistaron en nuestro ser, desde el punto de vista de todo lo cultural, de toda la vida doméstica, del oikos, pero también del saber, de cómo percibimos nosotros el mundo. Eso no quiere decir que no haya muchas cuestiones que han pervivido en estos 500 años en el mundo que después se llamó América Latina, porque la América Latina es un concepto que surge en el siglo XIX como denominación y concepto. Lo latinoamericano no es anterior, pero evidentemente nosotros somos occidentales, vivimos como occidentales, vestimos como occidentales, hablamos español en su mayoría, en fin, hay una conquista muy fuerte incluso de las nociones del mundo, ¿no?
esta noción del individuo, de las personas a nivel individual, que es uno de los elementos fundamentales también del capitalismo, ¿no? La individualización, ¿no? Porque el cercamiento es propiedad y eso lleva consigo la individualización y la cosificación. Sí, no sé si me entienden la palabra, cosificación del individuo, que es la fragmentación del individuo. Nosotros somos personas individuales que tenemos derechos, tenemos valores individuales y nos separan de la realidad, nos cosifican, nos hacen una cosa, ¿no? Nos separan de los demás. Y al separarnos los demás, eso se hace en la mente, evidentemente. Por un lado, homogenizas de que todos tenemos esas características, cuando no es verdad, porque todos no vivimos en la misma relación de poder, ni mucho menos. Incluso, como aquí ahorita se mencionó, racial y de género, evidentemente, aunque las razas no existen, pero es parte de la dominación y las jerarquías que se fueron generando. Y nos cosifican y nos separan. Eso es una de las características fundamentales de la modernidad. La modernidad no solo hay todo ese proceso del capitalismo, sino hay una dominación simbólica, cultural, racial, de género, de loicos, y todo eso trasciende al nuevo espacio moderno, al nuevo espacio-tiempo moderno y sus nuevas prácticas políticas, culturales, simbólicas, ideológicas, etc. Y esto lleva consigo un proceso también de pensar el conocimiento de otra manera. ¿Cómo conocemos el mundo? ¿Está bien? Que ese es el otro punto importante, ¿no? O sea, el capitalismo lleva todo esto que hemos puesto acá al chat, ¿no? Y que ustedes también han expuesto. Lleva todo eso el capitalismo. Pero también trajo consigo un cambio de percepción de cómo conocemos la realidad, de cómo cambiamos, y es un poco el paradigma de la revolución. Y es un poco no, es el paradigma de la revolución científica. No solo, y yo creo que es importantísimo porque evidentemente, y esto es toda una discusión, porque tú dices, bueno, pero es que sí hubo un gran avance en el desarrollo de la humanidad. El capitalismo tiene tres grandes patas en el proceso de desarrollo del capital como tal. A ver, ¿cuáles son las tres grandes patas del capitalismo como proceso de desarrollo del capital? Estoy hablando de, para que el capital no solo funcione, sino se desarrolle, siempre obtenga su fin, que es acumulación y ganancia. ¿Cuáles serían? Tiene tres patas básicas. A ver, todo lo que hemos mencionado ahora es el contexto en el cual se da el desarrollo de ese capitalismo y que hay que tener en cuenta la colonización y América Latina, ¿sí? Esto es lo que estamos hablando. Pero a ver, adelante. Pues La propiedad privada, ay, perdón. Una no primera. A ver, el extractivismo. El extractivismo de recursos, ¿de qué tipo de recursos? A ver, ¿de qué tipo de recursos, Lauras? Pues, por ejemplo, cuando comenzó toda la parte de la invasión en América, bueno, en las comunidades acá en América Latina, ahora América Latina, pues el oro, la plata, el cobre, ahora Entonces, pues las mineras, o sea, el capital necesita materia prima. Ajá, Vamos materia a decirle prima, así, exacto, materia exacto, prima. así. Vamos a ponerle Ajá. así, para simplificar un poquito, porque el extractivismo es un fenómeno. Materia prima. Estoy hablando de tres elementos fundamentales materiales. Los tres elementos. Dime, adelante. Tierra, trabajo y capital. Gaby. Bueno, ahí, materia prima, vamos a decir que esa es la tierra, ¿ok? La tierra, los recursos minerales, etcétera, todos esos recursos que yo le he puesto materia prima, pero que tú tienes toda la razón, es tierra. La otra es trabajo, la fuerza laboral, muy bien. ¿Y la otra es capital? No necesitas inicialmente capital. Propiedad privada, apropiación primaria. La primera acumulación primaria se hace a partir de la colonización, eso está claro. La acumulación primaria, ese es el proceso histórico, ¿no? Que de hecho por eso se le llama acumulación primaria, porque se hace a partir de la colonización. No, la tercera, sí, a ver, medios de producción, fuerzas productivas, en los términos marxistas, es lo que acabamos de plantear. Fuerzas productivas y medios de producción es lo que tengo puesto acá en
esto se traduce en medios de producción. A ver, déjame ponerlo como igual para que se entienda. Medios de producción y fuerzas productivas, viéndolos desde los términos del marxismo, ¿no? Clásico. Es que creo que no estamos viendo lo mismo que tú, porque nosotros estamos viendo donde dice paradigma de la revolución científica. Sí estás viéndolo porque les dije que abrieran el chat. Estamos dialogando en el chat. Ah, sí, pero no estás poniendo tú otras cosas en... No, en el chat. Soy yo la que estoy escribiendo junto con ustedes. Gracias. No, chicos y chicas, la tercera pata es la tecnología. La tecnología. Necesitas tecnología. Esa es la que les falta. La tercera pata es esa es la que les falta. Y esa tiene base en el conocimiento. No, bueno, la globalización es un fenómeno, que es lo que dije, la expansión global del capital. Sí, César, estoy de acuerdo contigo. Es una manifestación, pero yo estaba hablando, de tres elementos que son como materiales básicos para ese desarrollo de ese proceso histórico que es globalizado, como bien dicen ustedes, que tiene libre mercado, que necesita un orden económico globalizado, que lleva consigo muy bien lo que decía Diana acá, control de sistemas productivos, control desde el Estado, desde entidades privadas, todo eso. Pero, ¿cuáles son los tres elementos básicos? Necesitas tres cosas. Fuerza laboral, fuerzas productivas, fuerza de trabajo, fuerzas productivas, medios de producción, todo lo que implica la materia prima, la tierra, todo, y la tecnología. Si no tienes tecnología, no puedes usar las máquinas. No puedes desarrollar máquinas. No puedes desarrollar la explotación de la fuerza laboral y de los recursos naturales, vamos a decirle así. No las puedes usar. Necesitas máquinas. Con seres humanos haciendo agricultura a mano no se hace mucho. Y la característica del capital es que necesita tecnología. Del capitalismo, no del capital, del capitalismo como sistema medio de producción. Y esto es muy, muy relevante, porque entonces, ¿dónde está el proceso del conocimiento? En la tecnología. Justamente, el proceso del conocimiento, justamente la revolución científica, como que claro que es un gran avance, con sus métodos, con todo lo que implicó posteriormente en materia de saberes, es un parteaguas que está asociado también al desarrollo del capitalismo. Porque justamente, fíjense que está asociado, no quiere decir que el capitalismo lo provocó, no, hay procesos de modernidades y diferentes formas de capitalismo, sino que viene en el conjunto y es muy importante. No podemos pensar solamente la colonización por un lado, como expansión global del capital, con todas sus dominaciones, oikos, cultura, ideologías simbólicas, económicas y políticas, sin pensar también el cambio de percepción del conocimiento, de percepción de la realidad de los seres humanos. Y es un cambio impresionante, es un cambio muy fuerte. Es un cambio que es lo que les han dado a ustedes en clase, en todas las disciplinas de ciencias sociales y todo, que es el famoso cambio del paradigma ahora sí de la racionalidad, ¿no? De dejar de pensar en que el centro es Dios, el que nos provee el conocimiento, y el centro pasa a ser el hombre, el que nos provee es el ser humano. Ellos le decían al hombre, por eso lo dije, ¿no? Yo ya, mi lenguaje de género está muy cambiado, y siempre, pero es el ser humano el que propicia el conocimiento. ¿Y lo propicia a partir de qué? De la razón, y qué más, a ver, ¿qué más? De la razón y qué más. Dime, Vanessa. Yo digo que si levantan la mano, mire, acabo de descubrir algo. Vanessa levantó la mano y me salió acá. Y está mejor porque así tengo compartido el documento y puedo ver quién quiere hablar. Adelante. No, eso es racionalidad, Gaby, la lógica matemática. Vanessa, ¿querías comentar algo? No, profesora. Ah, porque levantaste la mano. Exactamente, muy bien, Diana, la experiencia. Muchas gracias. Entonces,
¿Cuál es el cambio de paradigma de la racionalidad, la forma de percibir la realidad y el conocimiento? Es la razón, es el racionalismo, viendo desde el punto de vista epistémico, y el empirismo, que se convierte en algún momento en positivismo, aunque aquí el empirismo lo estoy tratando como posición epistémica, no como método. No solo es, para mí es un parteaguas, para mí no, para todos, para la humanidad fue un parteaguas tremendo, aunque realmente el cambio de la humanidad se ve en la humanidad y en todo el proceso de la humanidad se ve con mucha más fuerza en el siglo XIX con el capitalismo industrial, eso está clarísimo, pero comienza con la conquista de América, comienza en ese proceso de colonización, porque necesitas todo el proceso de acumulación originaria para tener el otro, y necesitas el parteaguas del cambio del paradigma de los saberes, y eso ocurrió en el siglo XVI, eso no ocurrió después. Copérnico, Galileo, 1500, años 1500, ¿sí? Son los primeros que plantean todo esto, por eso se le llama paradigma galileano, paradigma copernicano. Hay quien le llama paradigma cartesiano, pero cartesiano también se le llama, galileano. Pero Galileo Galileo, Copérnico estuvieron en 1500, mientras Descartes ya estuvo en 1600, cartesiano de Descartes. Y Kepler, Newton, les voy a subir también ese librito de Existe el método científico, porque ahí están todos estos autores, ¿no? Kepler, Newton, todos los científicos y los filósofos de la revolución científica, para que el que quiera conocer más o menos una noción general, ahí está, ahí lo pueden ver. Y todos estos, y fueron 200 años de procesos de conocimiento, 1500, 1600, 1700, 1500 desde la mitad aproximadamente, pero bueno, puedes hablar hasta de 300 años, porque justo a finales del 18, donde ya esto hace un parteaguas en el conocimiento y tiene una aplicación práctica en el siglo XIX, entre finales del 18 y principios del 19, con la famosa revolución industrial. ¿Está bien? Eso lo vamos a seguir dialogando después, pero lo que quiero es que entiendan que hay un proceso de 300 años de cambio de paradigma de saberes que está asociado a este proceso histórico del capitalismo y que está asociado a un cambio de paradigma del conocimiento muy fuerte, porque ya no solamente no es que Dios no sea el centro del universo, sino que cambias no solo la forma de percibir la realidad, de conocer, no de percibir solamente, de conocer la realidad, es de conocer, no de percibir, de conocer, sino que te apropias de esa forma de conocer como al punto que niegas, que dices, el paradigma anterior ya no sirve, este es el nuevo paradigma. Si vamos al famoso, ¿cómo se llama? El famoso concepto, el famoso concepto no, el que vimos en la primera clase de Thomas Kuhn, de paradigma de la revolución científica, lo que hay es que hay un cambio de paradigma, hay una ruptura. Se toma del anterior lo que es necesario y hubo un proceso de acumulación de anomalías, pero cambia el paradigma como un proceso de ruptura, como una revolución científica. ¿Dónde están las anomalías? ¿Dónde se fueron acumulando? Desde el 300 antes de nuestra era hasta el 1500 se fueron acumulando. Fueron 800 años de formas de producir el conocimiento con un paradigma dominante, que era el aristotélico. Se acumularon otras formas de conocer, porque siempre ha habido pensamientos críticos, siempre ha habido pensamientos que no están de acuerdo con el paradigma aristotélico, que no estaban de acuerdo con la noción de que Dios era el centro del conocimiento en el universo, y criticaban estos procesos filosóficamente, pero son siempre modelos que son no solo críticos, sino que no son dominantes, no fueron dominantes hasta que cambie el paradigma. Y bueno, costó sangre, ¿no? Casi los queman en la hoguera, todo esto también, ¿no? Porque el paradigma dominante no podía permitir. El tema de quemarlos en la hoguera no es un tema solo de dominación de la iglesia, es una forma de decir, perdón, pero así es como vemos la realidad, no de otra manera. Y podía costar la vida. Y muy bien, Frida, nuevas ideas en física, en biología, en anatomía humana, en todo, en química, en todas las disciplinas.
Y este es el posicionamiento, vamos a decir, del proceso del conocimiento. Esto que tengo puesto acá, que es no es otra cosa que el método científico, pero que es donde la ciencia se ubica, como dice aquí, el paradigma cartesiano, que muchos conocen como el método científico. Fíjense que es interesante porque cuando estamos hablando aquí del paradigma cartesiano, estamos hablando del paradigma galileano o de la revolución científica, cuando vas a hablar de él, lo que enuncias es el método científico, es un método, no otra cosa. Pero cuidado porque aquí yo tengo puesto el tema de de la epistemología, ¿no? La base fundamental es el racionalismo y el empirismo como fuerza, ¿no? Esa es la base epistémica. No solamente racionalidad, también el empirismo, la experiencia. No solamente vamos a ser seres racionales que vamos a construir, y esto se vuelve el centro de la construcción del conocimiento. Mediante la razón, a partir de la experiencia, vamos a construir, vamos a conocer el mundo, la naturaleza, las cosas. Y ustedes dirán, pero los aristotélicos hacen eso. No. Los aristotélicos saben que usan la racionalidad, las ideas, sobre todo son idealistas, subjetivistas, la filosofía clásica griega, y también la experiencia, pero fíjense, ellos parten de una técnica, que es la observación. El inductivismo es una técnica, es observar, y después hacer clasificaciones género-especies. Por eso el proceso metodológico es importante. Y después llegan a primeros principios, y después hacen razonamientos silogísticos. En el fondo hay empirismo, hay racionalismo, sí, pero como se trata ahora la posición racional, es que la razón es el centro de la construcción y el inicio de la construcción del conocimiento. La razón es la médula. Y de ahí de la razón, pasas a la experiencia. Buscas en la experiencia el conocimiento y llegas a conclusiones científicas. Y el método es completamente diferente, muy diferente. Mírenlo acá. ¿Qué cosa es la hipótesis? ¿Qué cosa es la hipótesis? Aquí lo tengo puesto, se los voy a preguntar, pero está puesto, ¿no? La hipótesis, ¿qué cosa es? ¿Un enunciado de qué tipo? A ver, ¿quién me dice? ¿O qué es una hipótesis, pues? Se puede decir que es como es un enunciado. Ajá. Es un enunciado verbal muy bien, Mauricio. De tipo causal respecto a un fenómeno y puesto para en su momento verificarlo empíricamente. Es en que se construye el conocimiento científico a partir de la hipótesis y su posterior verificación. Exactamente, entonces no es a partir de la observación, es a partir de una construcción racional del ser humano, es ideal completamente. Las hipótesis no están comprobadas, las hipótesis son hipotéticas, por eso el nombre. Sí. La hipótesis es una construcción idealista, racional, que hacemos los seres humanos. Exacto. Que regularmente es la afirmación o negación de algo. Afirmas o niegas algo. Fíjate que ahí todavía estás usando muchos términos que aportó Aristóteles en el Organón, pero estás diciendo otra cosa, no partes de la observación de la realidad, partes de ya una construcción tuya, de racional. Que claro, hay autores como Descartes que hablan también del instinto, de la intuición, no del instinto, de la intuición para construir conocimiento. Hay quienes son más racionalistas e idealistas y quienes son más materialistas, desde dónde sale la hipótesis. Pero la hipótesis como constructo, inicio de una investigación, es racional. La hipótesis no está en la materialidad de la vida, está en la racionalidad del ser humano. Y a partir de ahí, muy bien, este es el método, haces comprobación empírica. Y la comprobación empírica lleva en sí, es una comprobación en la experiencia que no solamente se hace una vez, se replica constantemente. Por eso pongo acá comprobación empírica, experimento de A, que es hipótesis, y replicación experimental. Hay replicación y llegas a conclusiones. Si tu conclusión está de acuerdo a la hipótesis, llegas a leyes científicas. Si no está de acuerdo, la vuelves a reconstruir. Y ahí es donde está el proceso racional empirista, ¿no? La vuelves a reconstruir. Que el paradigma aristotélico no te permite tanto esto, porque como estás observando la realidad, tú no puedes
tú no reconstruyes nada, tú lo que haces es un proceso de representación y de clasificación en la especie de las cosas y concluyes. Entonces acá no, acá hay un proceso de reflexión analítica, de cuestión racional, estoy haciendo así porque estoy viendo la pantalla, disculpen, estoy haciendo esto y ustedes no me ven, y de un proceso racional empírico. Y justamente esa es sus posiciones epistémicas, y esto es un parteaguas, porque la revolución científica es la madre, vamos a decirle así, yo le llamo así. Ahorita volvemos acá, ¿no? No, ya aquí me fui a las ciencias sociales rápidamente. La revolución científica es la madre dentro del proceso histórico. Este librito que les voy a pasar de Existe el método científico es muy interesante porque tú te lees así a todos los autores científicos, filósofos, etcétera, y tú dices, qué interesante. Y cuando lees, por ejemplo, tienen fragmentos de libros de Galileo, y cómo Galileo explica el método científico con sus palabras en el siglo XVI. Y como dice yo pienso las cosas. Y después que las pienso, intento ir a la realidad y ver qué pasa en la realidad. Pero no lo hago una sola vez, lo hago muchas veces. Está hablando de la hipótesis, no usa estos términos, sino lo describe. Y nunca he tenido la dificultad de que mis pensamientos no sean comprobados. Es decir, nunca tuvo esta cuestión de que la hipótesis no fuera comprobada. Pero si es el caso, la vuelvo a reconstruir, y así lo plantea, ¿no? Así lo plantea. Y ese libro trae fragmentos de libros. No había visto el chat, disculpen, lo tenía cerrado porque estaba viendo el documento. Bueno, acá los compañeros han comentado varias cosas sobre esto mismo, ¿no? Posibilita Diana y César. Y ahora María. Bueno, exactamente. Hay algo muy importante. Este supuesto de hechos, como es lo que dice César, un supuesto de hechos. A ver, Diana, todavía no hemos llegado a Popper. Popper es siglo XX. Espérame, estamos en el siglo XVI. No te vayas para allá. Todavía. No se manden a correr. Vamos a llegar a Popper, no te preocupes. Que a mí me gusta mucho. Lo que plantea es una cosa muy interesante y me parece muy claro, muy bueno. Justamente refuta el método empírico, ¿no? Pero lo importante aquí es que tengamos claro es que sí, que cualquier elemento de racionalidad, como la hipótesis es un elemento abstracto, es ideal, es una idea, son ideas convertidas en este caso ya la hipótesis es la afirmación o negación de algo, es un enunciado, es un juicio que haces, si usamos los términos de la lógica ya aristotélica, seguirlos usando, porque los seguimos usando. Fíjate, para que vean, uno deja el método, el paradigma aristotélico, lo deja atrás, pero sigue usando todos los términos que son necesarios en el nuevo paradigma, ¿no? Entonces, más bien tú haces una construcción, sí, racional, abstracta, de un enunciado, que es la hipótesis, y de ahí pasas a la comprobación empírica. Estoy un poco comentando lo que dice el chat. Volvemos acá. Lo que yo iba a decir, desde el punto de vista del proceso histórico, esto ocurre entre el siglo XVI y XVII, y el proceso de lucha por cambiar el paradigma fue de 300 años, no fue menor. Primero se enuncian todos estos experimentos, se enuncian estas formas experimentales, y en la medida en que se van enunciando, se van haciendo comprobaciones empíricas y van cambiando también las leyes científicas. ¿En qué? En la física, sobre todo inicialmente en la física, vinculados a la realidad, a la astronomía, en la medicina. Por ejemplo, hay un médico en la Universidad de Padua, Italia, se llama Andrés Vesalio, con V. Andrés Vesalio se cuestionaba que los médicos tuvieran que estar siempre supeditados a los famosos tratados de Galeno. Galeno fue un médico del año 900.
Y tú decías, bueno, ¿y por qué tenemos que seguir diciendo que el cuerpo humano es como dice Galeno en esos tratados, cuando él jamás abrió un cuerpo humano porque era pecado? No lo podías abrir. Entonces habías abierto que gallinas, cerdos, etcétera, y deducías que más o menos el cuerpo humano era así. Entonces, él se cuestiona esto y dice, tenemos que abrir los cuerpos humanos para saber cómo funcionamos, para entonces adelantar en la medicina, ¿no? Y en la anatomía, y saber perfectamente la anatomía del cuerpo humano, y ver médicamente qué afecciones tenemos, cómo funcionamos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese libro también hay imágenes. Recuerden que esto no es un tema solo de leer cosas. Si vamos a la historia, necesitamos imágenes, caricaturas, pinturas, eso nos dice mucho. La pintura, de cada época, aunque sea creatividad, no importa, te dice mucho. Y en ese sentido, por ejemplo, está muy interesante que hay una pintura, hay un dibujo, es un dibujo, no es una pintura de Vesalio, que está en su estudio con una plancha médica, así, con un cadáver abierto, ¿no? Y él está tomando la mano así, es un dibujo. ¿Y qué pasa? Que Vesalio lo que hizo fue un acuerdo con la Procuraduría de Padua, de la ciudad, de que las personas que morían y nadie las reclamaba, que se las pasaran a él, allí a su estudio, a su espacio, y los investigaba. Entonces, así empieza, eso es empiria pura, ¿no? Racionalismo, empirismo, es muy interesante y provoca que se realicen una serie de investigaciones y se lleguen a leyes científicas, ¿no? Que evidentemente las leyes científicas ubicadas en función de muchas cuestiones de la física, de la anatomía, de la biología, de la química, hay muchas cosas importantes que pasan por un proceso de representación, que nosotros le llamemos corazón al corazón, y esto es importante que les diga, no es un tema de que tú abras un ser humano, veas el corazón y digas, ah, mira, y dice que se llama corazón. No, la nominación de nombre es racional, es de los seres humanos, ¿vale? El calcio no dice en la tierra que se llama calcio, ni tampoco, ¿cuál es la denominación química del calcio? ¿Alguien sabe? No me acuerdo. Sí. ¿Cuál es? No te escuché. Bueno, vamos al sodio, que sí me acuerdo. El sodio es Na, ¿no? Na, ¿no? ¿Sí? ¿Sí están conmigo o ya se durmieron? Ya vamos ahorita a terminar, no se duerman. Y los que no están, quién sabe dónde andan. Es que igual ¿Qué estaba estábamos? también comentando en el chat. Y yo perdida. Sorry. De pronto es más rápido. Sí, es más rápido. Sí, tienen toda la razón. Es que como abro el documento, tengo una computadora, tengo una lab, entonces no es tan grande. Entonces sí, cerré el chat. Disculpen, pero me parece muy bueno ese. Ca y sodio Na. Pero eso es una nominación nuestra. Esta es la famosa nominación, que es representación. Una representación de la realidad. Eso no es la realidad. Ca no es la realidad. Lo que es la realidad es el calcio, es una sustancia que tiene determinadas propiedades que los seres humanos le vamos poniendo, lo vamos nominando y representando. René Magritte fue un pintor surrealista belga y en su obra provoca explorar precisamente esos límites de la percepción. Ahorita voy a hablar un poquito de eso, pero yo voy a hablar del Renacimiento, de la pintura del renacentista, más bien, que es muy interesante, donde puedes encontrar, Diana, donde se puede encontrar este cambio de paradigma del pensamiento, que es impresionante porque los renacentistas todavía ponen muchos ángeles y cosas medio místicas que no existen con una percepción de la realidad muy fuerte. Por ejemplo, dicen que los renacentistas estudiaban biología para pintar las plantas. No te pintaban una planta sino más, sino que iban estudiando biología y sus características para pintarlas lo más exacto posible, ¿no? Y lo que ves es un cambio muy fuerte entre esa pintura, por ejemplo, los que todos somos latinos, estamos en América Latina, toda la pintura de la colonia es una pintura centrada en la figura de luces y sombras del ser humano, y en su categoría de poder, ¿no? La duquesa de no sé qué, el duque de no sé cuánto, todo esto. Eso cambia completamente, entonces puedes ver
que más bien las personas las pintan desnudas en un parque, en la naturaleza, con angelitos y toda la cosa, todo muy cándido, porque se retoma esas nociones desde la filosofía griega. Esto se retoma de la Grecia clásica, esa cosa de la naturaleza, del control de la naturaleza, eso también viene allá, eso no es... Y se retoma y se deja esta parte dogmática, mística. Acuérdense que los griegos eran politeístas, igual que los romanos, no había un solo dios, había miles de dioses y todo el mundo creía en lo que quería en esa época, era impresionante. Era mucho más plural que toda la época esta del centro de Europa, que fue feudal, dogmática, y que recuerden que ese feudalismo solo está en el centro de Europa, ¿eh? Como sistema económico y político y jurídico, solo se da en el centro de Europa, se expanden sus prácticas hacia Asia y hacia Asia. China, sí, hay bastante, en China sobre todo se ve, en algunos espacios, prácticas feudales, pero muchos espacios asiáticos quedaron como el famoso modo de producción asiático, muchos quedaron hasta la modernidad. Y nuestro espacio de América Latina también. Nosotros no teníamos ni esclavitud. A ver, podía haber conquistas y podías tener que algún pueblo sometiera a otro, pero no éramos ni esclavistas. El esclavismo solo fue Grecia y Roma antigua, y el feudalismo el centro de Europa, como sistemas económicos predominantes. Lo que hubo antes fue la civilización antigua con ese modo de producción asiático que ya les expliqué, donde sí había dominación y todo muy fuerte, y podía haber dominación de esclavitud, pero por conquista, pero no con la fuerza de Grecia y Roma antigua, ni mucho menos. El elemento fundamental un modo de producción es un concepto es el concepto en el cual el sistema de un espacio territorial con población se reproduce económica y socialmente. ¿Cuál es la forma fundamental? Entonces la forma fundamental en muchos espacios del mundo quedó como la de las civilizaciones antiguas. Y cambió con el capitalismo, cambió con la colonización, al capitalismo. Lo que pasa es que el capitalismo a la vez subsume dentro feudalismo, formas feudales y formas esclavistas. Por eso en América Latina, o lo que nosotros llamamos ya América Latina, cuando llega la conquista, lo que hay es un proceso sí, de conquista, pero hay formas esclavistas y formas feudalistas. No hay una sola, lo macro, lo global es que la acumulación originaria del capital y el capital desarrollándose. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque si no confundimos los espacios, los sistemas económicos, no están parcializados, está bastante conectado. La conquista propicia una comunicación bastante global, que su antecedente no es... Hoy hay estudios, mira, eso me gusta siempre comentarle, los estudios nuevos. Hoy hay estudios muy fuertes. Yo todavía no tengo el libro, pero ya sé que salió un texto sobre esto. Bueno, hay varios textos. Está el famoso de Arrighi, de Giovanni Arrighi, Giovanni, ya murió, sobre Adam Smith pasea por Pekín. Adam Smith pasea por Pekín. Está en Kindle, si tienen Kindle. Yo uso mucho Kindle, sorry. Pero bueno, es un libro clásico, impresionante. Y también Dussel ahí hace sus pininos en la historia porque quiere que eso sea así. Y el de Voltaire, que también, se los voy a apuntar por aquí para ponerles el de Voltaire también, pero que es más de derecho, historia. El de Adam Smith lo tengo, pero lo tengo en Kindle y no se los puedo compartir porque para eso es lo que ellos hacen, tratar de que tú compres y no compartas. Sí, pues es lo de Amazon, de eso viven. No, nosotros tenemos una biblioteca mutua, mi esposo y yo, es una sola. Y no compramos aparte ni nada de eso, pero... estos libros sí plantean que, por ejemplo, que hay procesos modernos muy fuertes también, como Bolívar, Echeverría, pero ya económicos antes, en Asia, ¿no? Por ejemplo, que hay procesos de descubrimiento científico previos a la revolución científica con mucha intensidad que tienen características muy parecidas a esto que estamos poniendo acá del método científico en China. Por ejemplo, China inventó la imprenta antes y inventó máquinas antes. China ya lo había hecho en los años 800, descubrió el hierro, la aleación, y hacía armas.
mucho antes que en el centro de Europa. Esos libros plantean todo esto, de Adam Smith pasea por Pekín, habla, y hay toda una investigación de poner que la globalización del capital, y todo esto empieza con el tema de la ruta y la seda mucho antes que la conquista de América, que ese es los primeros grandes procesos, y que son realmente desde Asia donde se va expandiendo todo el capital, pasa también por Europa. Lo que pasa es que no hay una conquista como la que hubo en América, porque evidentemente los asiáticos no conquistaron Europa, aunque eso no quiere decir que no hubo intención. Los mongoles sí lo pensaron en su momento. Lo encuentran como Adam Smith en Pekín, pero se llama Pasar por Pekín, pero está perfecto. Buenísimo, Cecilia, si me lo puedes mandar, yo también se lo subo a la página, ¿eh? Adam Smith, el libro se llama Adam Smith Pasea por Pekín, pero dice Cecilia que se encuentra como Adam Smith en Pekín. Está bien, sí, no pasa nada. Así. Entonces, hay como nociones históricas de esto, pero fíjense, lo que estamos hablando son grandes procesos mercantiles y comerciales que se generaron previamente y que hacían que se intercambiaran grandes movimientos entre grupos poblacionales, no movimientos de poblaciones, sino movimientos de mercancía, mercantil, ¿no? Es lo que estoy mencionando. Bueno, volviendo a la revolución científica, que es la noción dominante del paradigma horizontal, por eso también hago todas esas referencias históricas y me hago una crítica a mí misma, aunque yo les exponga esto, porque el problema es que no está investigado del todo, como en China, lo que está investigado de China, de Asia y todo, no es epistémico, no es de teoría del conocimiento, sino más económico-político, más todas las relaciones económicas. Eso es lo que está investigado. Toda la relación está más bien del conocimiento, siempre se centra en que empezó en Europa, con Galileo, con Copérnico, pero allá tenían muchos conocimientos previos también. Y entonces, justamente incluso de ese mundo, no solo asiático, sino del árabe, que justamente, ¿qué desarrollaron los árabes en el famoso feudalismo? A ver si lo saben. ¿Qué desarrollaron los árabes cuando había feudalismo en el centro de Europa, puro dogma? ¿Qué estaban desarrollando los árabes? ¿Alguien sabe? Las matemáticas. Exacto. Y el álgebra. Y fueron los los primeros que desarrollaron en cuestiones de óptica para tener, ¿cómo se llaman estas cosas que en navegación se usan? Que se usaban en esa época, no me acuerdo, los catalejos, ¿no? Los catalejos, desarrollaron muchas cosas de óptica y fue impresionante eso. Y todo eso fue llegando a Europa y ese conocimiento es el que provoca estos cambios de la revolución científica que estamos hablando acá. Todos esos conocimientos provocan el parteaguas de la revolución científica y están asociados también al capitalismo. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? ¿Sí? Y esto es muy importante porque rompen con la noción feudal del centro de Europa, sobre todo cultural, dogmática, pero también se expresa en la pintura, en las artes, en todas las artes, se expresa en el conocimiento y se expresa en las leyes científicas que se fueron construyendo en física, etcétera, etcétera. Y bueno, se ha construido como un paradigma dominante, el de la revolución científica, que nos plantean que empieza este libro que les voy a decir, es un libro eurocéntrico que empieza acá, no tiene estudios sobre Asia anteriores, ni el mundo árabe, aunque la filosofía sí reconoce que el mundo árabe aportó la álgebra, eso sí se reconoce mucho. No, ellos tampoco están tan locos. Ya eso es algo que se sabe, que está en todos los libros, ¿no? Los filósofos árabes de antes del siglo XVI. Pero lo que es un hecho es que Europa fue la que nos conquistó. Sí se entiende eso. Ese es el tema. El tema está ahí, en que no solo nos conquistaron, por ejemplo, América, sino que nos impusieron sus saberes, sus formas de ser, su ideología, su política, sus instituciones, su lenguaje, su cultura, su dominación patriarcal, el oikos, todo esto, y que a la vez, y nos pusieron sus instituciones políticas y jurídicas, que eso también, que es también un poco por donde yo siempre enfoco esto, yo digo, bueno, si quieres estudiar derechos humanos,
al final ha dominado esa visión occidental, no es que no ha dominado una visión diferente a esa que se construyó en el mundo occidental, ¿sí se entiende? Entonces, por eso también, además, no podemos negar que Galileo, Copérnico, Newton, Kepler, todos estos autores y filósofos y científicos dijeron lo que dijeron, tampoco vamos a negar eso. Que antes en China hubo toda una serie de conocimientos que además, como no sabemos chino, porque el chino no existe, lo que existe es el mandarín y no sé cuántas lenguas más, que eso también nos incomunica, no sabemos, ellos pueden tener una serie de documentos que en la historia de la humanidad del siglo XIX, cuando se empezaban a hacer todos estos procesos históricos de escribir, pues ¿qué acceso tenías a qué documentos? Hoy cada vez hay más cosas, pero eso también impide, la lengua impide las comunicaciones entre grupos. Pero bueno, volviendo a esto, la madre es la revolución científica, todo este proceso de cambio de paradigma de la racionalidad. ¿Y quién es la hija? La revolución industrial. Es que todo ese conocimiento se aplica en la revolución industrial, porque aquí quiero terminar el proceso histórico, no vamos a llegar al positivismo, vamos a dejarlo aquí, porque ya se va a acabar la clase, no, evidentemente además, pero sí quiero que tengan el proceso histórico claro. Si la madre es la revolución científica en el siglo XVI, con la expansión global del capitalismo, con todos los cambios culturales, políticos, ideológicos, deloicos, y menciono oikos para hablar de la vida doméstica y que la palabra doméstica no se confunda con la casa, ¿no? El oikos en general, todo lo comunitario doméstico. Hay un proceso de cambios que inciden en las artes, inciden en el conocimiento, por eso todo es renacimiento desde el punto de vista artístico, y por eso también este proceso, la visión tradicional le llama renacimiento, pero para mí es mucho más complejo que solamente renacimiento. Renacimiento es un movimiento ideológico, artístico, cultural, no, es mucho más. El renacimiento es conquista del capital y es reforma protestante, que es el otro proceso histórico. Son tres procesos históricos, que es la conquista, como expansión global del capital, el renacimiento como movimiento cultural, ideológico, etcétera, y la reforma protestante, porque justamente también acá empieza toda la reforma protestante a partir de Lutero, Calvino, todas las críticas que se hicieron a la iglesia, su forma de funcionamiento y cómo genera un parteaguas en la iglesia al punto de que pierde poder, pierde el centro del poder también, ¿no? Eso no es menor tampoco. La reforma protestante no solo es un movimiento ideológico, es un movimiento también político y que incide en lo económico porque justamente lo que hace es fragmentar a la iglesia y perdió todo el poder, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces todo esto es como el proceso madre que genera un proceso posterior que para mí sigue siendo la modernidad. Todo esto que acabo de mencionar es la modernidad temprana, es lo que llamamos modernidad temprana, que tiene que ver con la acumulación originaria del capital, etcétera, y que nos va a llevar a la modernidad madura, que sería lo que se dice tradicionalmente que es la modernidad, que sería la revolución industrial, y la revolución industrial es hija de la revolución científica, indiscutiblemente, es hija de esa revolución científica. La revolución industrial es la aplicación de los conocimientos de las leyes científicas y del método científico a las máquinas, a una solución práctica, a la técnica, a la tecnología. Y es la construcción de las máquinas. Es que justamente, ¿por qué construyes las máquinas? Porque tienes el conocimiento científico previo de la causa y el efecto, de las causas, efectos que provocan. Esto que dijo Mauricio de la hipótesis, ¿no? Causalidad, efecto, justamente, que eso es lo que vamos a ver después del positivismo filosófico. Ya no voy a hablar ahora de todos esos elementos epistémicos, metodológicos, ya hablamos del método, sino lo vamos a ver muy claro en el positivismo filosófico. El tema de la causalidad, ¿no? Causalidad, efecto, causa-efecto. ¿Está bien? Lo escribo y no se los mando y me quedo yo con el dicho del lado acá. La causa-efecto. Entonces, todo esto, ¿cuál es la causa-efecto de todas esas leyes? Pues la construcción de las máquinas, de las máquinas a vapor, de las máquinas textiles, de todos los descubrimientos que empezaron a finales del siglo XVIII, la revolución industrial se marca en 1760. No es una fecha simbólica en general, ¿no? Pero tiene mucho que ver con siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX.
y es un parteaguas. Y dentro de esa revolución industrial ha habido momentos de descubrimientos claves. Primero sí hubo todas estas máquinas que tienen que ver con la textil. Eso es pura aplicación de las leyes físicas, ¿eh? Causa-efecto de, por ejemplo, el vapor que provoca energía, te da energía, pones calderas de vapor, pones motores que se mueven con esa energía, que además es causa-efecto, los pistones, el motor de un auto es completamente una cosa de leyes mecánicas de la física, y provocas que el barco camine, ¿entiendes? Y provocas una revolución en el transporte, porque si tienes barcos y que se mueven así, ¿qué mueves en los barcos? Mercancía y fuerza laboral. Ese es el tema. Para que lo vayan uniendo, no es tan y así va. Las revoluciones industriales y las revoluciones estas tecnológicas siempre tienen que ver con comunicaciones, con transporte. Es muy importante. Y por eso estamos donde estamos hoy. Que yo estoy en un lugar, ustedes están en otro, varios están en varios lugares y podemos comunicarnos. Porque no hay una sola revolución de este tipo. Esa empieza en el siglo XVIII-XIX, tiene estas, pero después vienen todo lo que tiene que ver con el petróleo, la energía, la electricidad, finales del XIX, principios del XX. Sacaron una película nueva que se llama, ¿cómo se llama? Tesla. No sé si yo ya la vi. No es tan buena, pero es interesante ver toda esta relación entre Edison, el tema de la energía, de los descubrimientos de la energía eléctrica, del tema de la energía, de la luz eléctrica, para iluminar todos los espacios y cómo eso generó todo el consumo, y todo eso después está asociado después al petróleo, y después vienen los aviones, y después viene el espacio de la conquista del espacio, y todo esto también incide en las armas en el siglo XX. Todo eso son, y después con la tecnología de la información y la comunicación hoy, que es impresionante. Que fue la última gran parteaguas, ¿no? El descubrimiento, todo lo que tiene que ver con la tecnología de la información y la comunicación de manera virtual, el Internet, y el genoma humano, ¿no? El descubrimiento del genoma humano. Es la última elaboración. Porque como tú descubres el genoma humano, puedes hacer transgénicos. Los transgénicos vienen de ahí. Y puedes hacer nanotecnología, puedes cambiar las células de manera milimétrica. Mucho más que milimétrico. Y podemos comunicarnos y podemos hacer esto, y se puede hacer una transacción con China en segundos, económica. Y el movimiento de mercancía se puede hacer virtual y después llegará la mercancía. Y ya hiciste toda la transacción financiera. ¿Sí? Entonces son parteaguas. Entonces, bueno. Pero todo esto empezó acá y el proceso de la revolución científica sigue siendo el paradigma dominante. ¿Está bien? Ahora ya no tenemos tiempo, pero también por ahí si quieren investigar, pero hay mucha acumulación de anomalías, ¿no? En estos momentos, ¿vale? De este proceso, pero sigue siendo dominante, ¿no? Veamos solamente la pandemia y miremos cómo se está investigando la vacuna, para que vean que se cumple perfectamente este método, ¿no? Que es donde están pasando los procesos para comprobar que tengamos una vacuna contra el coronavirus, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, chicos y chicas, se acabó la clase. Descansen el fin de semana, entreguen el lunes eso y nos vemos el lunes sin falta, ¿vale? ¿Alguna cosa? Dime. Una pregunta. Dime. Sí, es sobre el libro de Calibán y la bruja. ¿Lo adquiriste aquí en México? Sí tengo el físico porque me lo compré por ahí, por la UNAM, en alguna feria, y cosas así de una editorial aquí en México alternativa y cosas así. Pero lo tengo digital, de Traficantes de Sueños. Ah, ok, sí, es que lo estaba buscando físico y no lo encontraba. O sea, igual en Amazon, pero ya muy elevado. No, lo publicó, aquí no lo tengo, porque no estoy en casa. Pero te lo enseño el lunes, me lo recuerdas, y vemos ahí la editorial, ¿vale? Pero es una editorial de la tierra y cosas así de acá, de México, pero alternativa. No, nadie lo ha publicado. Como está en internet también. Gracias, César, gracias. Michelle, se pueden ya ir retirando, no hay ningún problema. Si alguien quiere comentar algo más, vale, gracias Mauricio. Bueno, cualquier cosa, nos vemos el lunes. Estamos. Gracias. Gracias, bonito fin. Igual ustedes, gracias por atender hoy sábado temprano.
Gracias, hasta luego. Bye. Bye. Gracias. Gracias a ti, Milay. Nos vemos, compañeras. Gracias. Bye.